¿Qué es el tinnitus? Tiene que ver con un zumbido en tu oído. Y te dicen, tu oído está perfectamente. Y dices, pues está tan perfecto porque traigo esto adentro todo el tiempo. Pero lo que sucede es que estamos abriendo canales. Y entonces empezamos a volvernos mucho más sensibles a ciertos sonidos que antes no escuchábamos. 2012, en el calendario azteca, empezamos ya a entender que somos más allá, que hay algo más que solamente levantarme para tratar de hacer dinero o para tratar de sobrevivir. Comienzo a observarme como algo más. ¿Qué es una canalización? Todo el tiempo estamos canalizando. El cerebro, para quien crea que solamente es una caja de información donde toda la información pasa aquí adentro, no sucede así. El cerebro funciona igual que nuestros celulares. Hay una parte que está dentro del cerebro, pero hay otra parte que está enviando información y recibiendo información. ¿Cuál sería la frecuencia más importante? La frecuencia del amor. Pero no el amor romántico, porque tiene que ver con una capacidad creadora, lo explicaste hace rato, y va mucho más allá de lo que hemos creído que es. El primer lugar desde donde creas algo, ¿en dónde está? En la mente. Y si nosotros estamos en una creación, ¿en qué lugar de la fuente estamos? ¿La mente? Claro. Entonces todos vivimos dentro de la mente de lo que entendemos como un Dios, que es una mente suprema. Todo en el universo es mental. ¿Tenemos la habilidad de conectar con la mente? Claro. ¿Qué podemos crear? Lo que quieras. A ver si no me regañan de andar diciendo yo esto, pero yo siempre he sentido que tengo como ese dono, como ese talento de las premoniciones. O sea, he presentido fallecimientos de familiares, le he atinado a 4. Te digo que yo me he abierto más a esto, yo jamás, ¿no? Soy abogado, yo empresario, como voy a andar yo platicando en un podcast de negocios de esto, ¿no? Pero he aprendido más. Y se aparece tu guía ahí atrás, porque te está diciendo, dile que no le duela, que no necesita el dolor dentro de esto que ve y que no te sientas culpable. Y ahora tienes un coro celestial atrás de ti. Hay mucho amor de parte de tus guías hacia ti y quieren que sepas, primeramente, esto va primero para ti, que ¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a un episodio más. Contentos y emocionados por el episodio que vamos a grabar el día de hoy. Wendy, bienvenida a Sinergéticos. Gracias por venir. Gracias a ti, Jorge, por la invitación y por recibirme. Oye, me siento como conflictuado con qué pregunta empezar, pero creo que sé muy bien con cuál voy a empezar, porque además yo lo tuve mucho tiempo y todavía a veces me regresa. ¿Qué es el tinnitus? Yo sé la explicación profesional. ¿Qué es el tinnitus? Bueno, hay muchos tipos de tinnitus, porque evidentemente sí llegan a haber tinnitus, ojo, para la gente que nunca ha escuchado el término, tiene que ver con un zumbido, un ruido en tu oído. Pero últimamente son muchas las personas que comienzan a decir, yo lo estoy viviendo, yo lo estoy padeciendo, mucha gente lo está sufriendo. Sí. Entonces, vamos, y digo vamos porque me sucedió a mí, vamos al neurólogo, vas al otorrino, vas al internista y te dicen, tu oído está perfectamente. Y dices, pues está tan perfecto porque traigo esto adentro todo el tiempo. Y entonces tiene que ver con los diferentes canales que se están abriendo en este despertar de la conciencia, en este nuevo mundo, en esta nueva humanidad que estamos atravesando todos, desde una parte desde el 2000, otra de 2012, y bueno, así nos hemos ido con diferentes etapas de este despertar. Pero lo que sucede es que estamos abriendo canales y uno de esos canales es el auditivo. Y entonces empezamos a volvernos mucho más sensibles a ciertos sonidos que antes no escuchábamos. Es como las personas que dicen, ¿por qué ahora empiezo a ver sombras cuando estoy de reojo? O ¿por qué es algo muy parecido pero en el oído ahora? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que antes no era capaz de detectar, ojo, sabemos que hay muchos más sonidos de los que regularmente el ser humano podría escuchar. Tanto que pues podemos ver a diferentes animales que perciben esos sonidos que nosotros no podemos. Lo mismo está sucediendo con el ser humano. Se está volviendo mucho más sensible ante ciertos sonidos. Muchas veces tiene que ver con frecuencias de, ya me voy a meter en camisa severas de una vez, pero tiene que ver con seres de otras densidades o dimensiones. Tiene que ver con los famosos hermanos estelares o seres de fuera de este mundo. Tiene que ver con vibraciones o frecuencias, inclusive empezamos a percibir
los sonidos que emite la misma Tierra o el mismo universo. Todo es sonido, realmente todo viene del sonido. Entonces empezamos a percibir más allá de lo que antes nos permitíamos poder escuchar. Mencionas 2000, 2012, que hay como un despertar de conciencia. ¿Qué pasó? En el 2000 hay un cambio de ciclo, que es como el cambio de era. Se empieza a marcar y empieza el como nos empiezan a mover un poquito. Por ahí hay personas que empiezan a hacerse preguntas distintas. Empieza de alguna manera a prepararse la caída de este famoso velo, que es lo que nos hemos permitido ver. 2012, como bien lo mencionaron en el calendario azteca, lo que sucede es que empieza este proceso ahora sí de esta caída del velo, donde todos comenzamos a entendernos como más que el famoso naces, creces, te reproduces, pagas las tarjetas de crédito y te mueres. Entonces empezamos ya a entender que somos más allá, que hay algo más que solamente levantarme para tratar de hacer dinero o para tratar de sobrevivir. Comienzo a observarme como algo más. Y 2020, finales de 2019, principios de 2020, viene un despertar masivo. Y entonces empieza este proceso de estar nosotros como en un tipo incubadora, porque al final, si tú te fijas, todo organismo que requiere cambiar o transformarse, transmutarse, pensemos en un bebé dentro de su mamá, pensemos en una larva que de repente se vuelve mariposa, requieren estar en contención, requieren estar aislados. Lo mismo sucedió con nosotros. Requeríamos estar en un proceso completamente aislados para poder empezar a preguntarnos y vernos de una manera diferente. Entonces han sido como los tres, digamos, trancazos más fuertes. Uno de ellos se puede notar porque justamente alrededor del 2020 se empieza a frenar el núcleo de la Tierra. Y entonces comenzamos a ver estos famosos videos de los animales dando vueltas en círculos porque estaban justamente sintiendo cómo se estaba haciendo este cambio de movimiento del núcleo. ¿A qué te refieres con que se empezó a frenar? Se frenó. O sea, el núcleo daba vueltas, el núcleo de la Tierra. Al final, la Tierra tiene diferentes capas y tiene un núcleo. Y el núcleo llegó a frenarse por completo, dejó de moverse. Dentro de lo que tú hablas, ¿cómo surge el proyecto Wendy Ábalos? ¿Cómo surge tu marca? ¿Cómo empiezas a hablar de estos temas? ¿Cuál es la historia detrás de todo esto? Así como mucha gente que está en el closet espiritual. Sí. Pero siempre con muchas ansias de poder llevar el tema de la programación neurolingüística, el tema de coaching, que bueno, eso me ha acompañado desde muchísimos años, más de 20 años. Finalmente, cuando me certifiqué, pues me dediqué a ello, a todo el tema de la psicología. Tenía por ahí una consultoría con muchos psicólogos pero siempre me ha acompañado desde muy niña estos tipos de temas, de escuchar cosas raras, de soñar cosas raras, de no darle explicación a algunas situaciones, como mucha gente al día de hoy. Y que bueno, lo dejas ir pasando, ¿no? Como, me pasó algo raro. Y el próximo año me pasó otra cosa rara. Sí. Y a los 3 meses me pasó otra cosa rara, pero solamente son cosas raras. Entonces, cada vez voy interesándome más en estos temas. Y justamente en el 2008 se me detona el tinnitus, pero yo no sabía qué era, simplemente era una molestia, como mucha gente que me dice, no lo tolero. En el 2019 ya no lo tolero más. Sí. Y veo a una mujer que dice, se llama Barbara Hanklow, estaban entrevistándola en Gaia TV, y dicen... los canalizadores sabemos que canalizamos cuando estamos escuchando el tinnitus. Y yo dije, ¿qué es el tinnitus? Yo ya había ido a un montón de especialistas, nadie me decía nada. Y cuando empiezo a checar el concepto en internet, dije, yo tengo eso. Sí. Mucho tiempo antes, mi terapeuta de cabecera me dijo, escribe, déjate escribir lo que venga a tu mente. Y cuando esta mujer habla de las canalizaciones, dije, mira, ya estoy tan harta, llevo 13 años con esto, que ya da lo mismo, voy a probar algo distinto. Y el primer mensaje es, llevamos muchos lustros tratando de contactarnos contigo, inclusive cuando eras menos consciente. Y ahí es donde yo me quedo como,
Para empezar, yo no uso la palabra lustros nunca, jamás. Creo que ni siquiera la sabía deletrear en ese momento. Y ahí es donde digo, esto no vino de algo que yo tenga dentro de la mente. Y ahí es donde viene todo este proceso. Empiezan a haber ya muchas canalizaciones para personas, empiezan a bajar conceptos como los cuerpos solémicos, que yo decía, habían otros que, por ejemplo, lustros o cualquier otro tema, yo googleaba y llegaba y decía, ok, esto significa esto. Y me fui adaptando a entender que habían cosas que iba yo a escribir que no iba a entender de primera mano. Pero ya cuando me empiezan a hablar de esta historia de los cuerpos solémicos, pues yo los buscaba en Google y no había nada. Sí. No había absolutamente nada. Pero yo empezaba a ver orbes en mi cuarto, orbes de luz, y sabía que cuando se integraban de alguna manera mi cuerpo me sentía bien. Y ahí empieza toda la información. Llega otra personita, otra amiga canalizadora, y me dice, mira lo que me dijeron ayer. Y era exactamente lo que yo le había estado diciendo, que eran estas, digamos, como esferas de luz muy amorosas que nos estaban mandando a muchos lados del universo. Y ellos mencionaban mucho, la solemia viene a combatir, no sé si se puede decir la palabra, pero bueno, si no, la pandemia. Y me empiezan a explicar el ciclo de la energía, cómo nosotros cuando vibramos en energía alta, esa energía se va repartiendo porque no la necesitamos toda. Entonces hay una parte que se va a la core del planeta, al centro del planeta. Sí. Y eso sirve como un banco de energía. Lo que ya no necesita el centro de la Tierra se manda al Sol y del Sol se manda al Sol central. Y dicen, cuando de repente en un planeta empieza a haber una baja de energía, entonces la Tierra de su banco de energía empieza a mandarle a esos seres. Y después, cuando se le empieza a acabar, el Sol empieza a mandar al centro del planeta. Y cuando se le empieza a acabar al Sol, entonces lo empieza a solicitar al Sol central. Y el Sol central va a llegar a un momento que si no levantan la energía va a decir, pues tengo que ver por el resto de la creación, pues lo lamento. Entonces me explican cómo se vuelven estos los famosos agujeros negros, hoyos negros. Y me dicen que nunca te has preguntado por qué cuando una persona está deprimida, ¿qué es lo primero que hace? Y yo, pues se encierra y deja que le dé el sol. No. Me dicen justamente porque dentro de ustedes hay una programación para mantener viva la especie. Y cuando ustedes saben en su estado menos consciente que van a empezar a jalar esa energía de los otros y que pueden empezar a dañar al colectivo, lo primero que hacen es encerrarse. Entonces empiezan a llegar mucha información como esta, que pues yo no tenía de dónde sacarla. Y ahí es donde nosotros empezamos a hacer la canalización entre 3 personitas, la canalización del libro de los solémicos, que todavía no ha salido, está todavía hecho apenas un manuscrito, pero ahí es donde digo, esto tiene que empezar a salir a la luz, o sea, no me lo puedo quedar yo. Pero ojo, yo me resistí a redes sociales horrible. O sea, yo decía, redes sociales es un bluff espantoso, yo no tolero. Sí. Entonces, mucha gente llegaba y me decía, oye, ¿has pensado en irte a medios? ¿Has pensado en irte y salir? Y yo decía, no. Hasta que una persona llega y me dice, Gwen, tú dices que tu misión de vida, ya había tomado un taller conmigo, me dice, tú dices que tu misión de vida es compartir este tipo de conocimientos con todos. Sí. ¿Cuántas personas ves al mes? Y yo, unos 200, entre talleres y terapias, 200. Y me contesta, qué egoísta, ¿no? Sabiendo que le puedes pasar una parte de esa información a miles de personas en un día, tú te limitas a 200 en un mes. Híjole, Jorge, me dio, pero así, en donde más me dolía. Y en ese momento dije, me pongo frente a una cámara. Y desde ese día ha sido eso, ha sido realmente ponerme al servicio. Pues tú sabes, el hacer la creación de contenido no siempre es tan agradable ni tan confortable, pero ha sido esto, ha sido el compartamos entre todos. Hay información que todos requerimos saber. ¿Qué piensas con la crítica, con el juzgamiento, con el señalamiento, con la gente que no cree, que te señala? ¿Qué dices al respecto? Hay un gran dolor, pero no es un dolor interno, es un dolor hacia ellos. Porque habemos algunas personas que vinimos a acompañar en el despertar. Y cuando veo eso, es un dolor de decir, no sé si vamos a lograr acompañar a una vasta mayoría a realmente poder alcanzar a ver lo que realmente son. Porque al final la crítica no es hacia mí, es un pensamiento interno, es una relación interna de ellos con ellos mismos. Entonces cuando escucho
personas, hace poquito me escribe una señora, y no te creas rockstar, y te das cuenta que esa es la realidad en la que está viviendo, ese mundo interno donde me siento menos, donde tengo que estar atacando al otro, donde siento que el otro es mi enemigo en lugar de tratar de sumar. Y hay un gran dolor en ese momento, pero te digo, no es un dolor de, uy, que mira, que cuánto me duele. Hubo un video que ahí fue donde yo dije, aquí me van a poner a parir chayotes, aquí voy a ver realmente lo que estoy hecha, porque fue un video solamente de hate, de un chavo español que solamente tira hate. Y me llegaban, pero miles de mensajes al día diciéndome, ojalá tú y toda tu descendencia, lo que quieras. Y en ese momento solamente me dediqué a transmutar, a recibirlo y dejarme sentir ese amor que todos somos capaces de sentir y regresárselo a las personas y genuinamente decirles te amo y ojalá puedas ver las cosas desde otra perspectiva. Y a él muchísimo amor porque al final lo que hace es bajar la densidad de las personas que lo ven, lo consumen. ¿A qué te refieres con que solo tira hate? Todos sus videos son de eso, de criticar a la gente. Entonces toma, pues a quien le parece interesante algún tipo de contenido y empieza a criticar videos, empieza a criticar contenido, es lo único que hace. ¿Qué piensas de la gente que solamente critica? Que hay mucho dolor dentro de ellos. Y esa crítica es una crítica interna, es lo que yo pienso de mí en realidad. Pero pues mejor te lo tiro a ti para que me lo aviento yo. Pero no me estoy dando cuenta que en realidad eso es un estado de mí conmigo. Te he escuchado decir que la realidad en la que vivimos es una ilusión, que se puede reprogramar, que se puede cambiar. ¿Por qué nuestra realidad es una ilusión y cómo podemos reprogramarla? ¿Has escuchado que vivimos en la creación? Sí, lo escuchamos. Que esto es una creación. Sí. Cuando tú creas, Jorge, ¿desde dónde creas? El primer lugar desde donde creas algo, ¿en dónde está? En mi mente, ¿no? Primero lo creo, en la mente. Y si nosotros estamos en una creación, ¿en qué lugar de la fuente estamos? ¿La mente? Claro. Entonces todos vivimos dentro de la mente de lo que entendemos como un Dios, que es una mente suprema. De hecho, en el Kybalion lo dicen, todo en el universo es mental. Entonces, cuando nosotros entendemos en qué lugar estamos, podemos entender también qué somos. Y nos empezamos a dar cuenta que somos parte de la información que se está creando todo el tiempo. Somos esas neuronas creativas dentro de la mente de un ser superior. Y lo podemos constatar porque hay muchos estudios que hablan de cómo cuando las personas empiezan a relacionar constantemente, ojo, cosas tan sencillas como mujeres que pasan mucho tiempo juntas, se les sincroniza el ciclo, el periodo. Cierto. O sea, no hay mucho que platicar ahí, pero también cuando yo comparto tiempo con un amigo, de repente lo sueño y le hablo, oye, ¿estás bien? O pienso, ay, fulanito de tal le debería hablar y en ese momento me entra el mensaje. Entonces, hay estudios, unos que hizo Jacobo Greenberg, otros que ha estado haciendo Joe Dispenza, donde hablan de cómo cuando nosotros empezamos a meditar en conjunto, comenzamos a tener una relación tan estrecha como la que tuvieran, por ejemplo, unos gemelos o una madre y un hijo. Y entonces a uno le ponen un casco, lo ponen a meditar, al otro lo ponen del otro lado de otra sala, lo ponen a hacer otra cosa completamente distinta, y cuando empiezan a checar el movimiento de las ondas cerebrales, lo que sucede en el que está meditando empieza a impactar en el otro. Igual que lo que sucede con dos neuronas cuando se conectan en sinapsis, uniéndose en dendritas. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender cómo es que nos relacionamos los unos a los otros, tenemos esto, o sea, no porque no los veas, no están ahí. Tienes esta capacidad de irte conectando a través de estos campos energéticos o de estos campos áuricos. Y entonces empezamos a compartir esa energía y empezamos a compartir esas ideas. ¿Qué tiene que ver la ansiedad con el tema del despertar? Lo que sucede es que nuestro hermoso programa egoico, nuestro famoso ego, es un sistema de autocuidado de supervivencia. Entonces, lo primero que hacemos cuando estamos en supervivencia es tener miedo, porque en ese momento generas adrenalina, noradrenalina, cortisol, empiezas a estar completamente hiperactivo en cuestión de voltear a ver todo, hiperatento. Entonces,
cuando yo comienzo a despertar, empiezan a pasar muchas cosas. Empiezo a observar las cosas desde otra perspectiva. Empiezo con un tinnitus, empiezo a ver sombras. De repente me pasan cosas cuando estoy durmiendo. Me despierto a medianoche y siento que no soy quien yo creo ser, o me veo desde otra perspectiva. Me dice, hay gente que me habla y me dice, bueno, es que, o sea, yo estaba acostado y me vi flotando. Empiezan a hacer viajes astrales. Y empiezan a pasar muchas cosas porque me estoy aperturando. Pero en el momento en el que mi mente se apertura, mi cerebro primitivo, con este programa de supervivencia, dice, no, espérate, aguas, no conocemos este territorio, y entonces empieza a estar hipervigilante y empieza a segregar adrenalina, noradrenalina y cortisol, y cuando tú pasas mucho tiempo en ese estado, comienzas a vivir un tema de ansiedad. Entonces, esto sumado con que las personas que hemos pasado por estos grados de ansiedad sabemos que cuando nosotros meditamos o dormimos, podemos subsanar de alguna manera esas sensaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que el yo más consciente, el supraconsciente, empieza a buscar maneras de poderse conectar con esas nuevas áreas o esa nueva inteligencia, esa nueva información a la que antes no tenía acceso. Entonces, por un lado estoy hipervigilante, me estoy necesitando ir a controlar, a calmar a través de una meditación, a través de irme a echar una pestañita, o bien comenzar a recibir esa información. Entonces, por este lado, mi cerebro más primitivo me está mandando a controlarme o a calmarme, y por el otro lado, la parte supraconsciente está buscando que yo me pueda conectar de alguna manera. Entonces, por eso es que se desata la ansiedad. Las personas tenemos la habilidad de conectar con la mente, de crear con la mente. Claro. ¿Qué podemos crear? Lo que quieras. ¿Cómo? Primero que nada, tiene que haber un estado de conciencia de que estás creando, porque al final hay un experimento por ahí que supongo que muchos han visto, que es el experimento de la doble rendija, que es donde los físicos cuánticos comienzan a observar cómo se comportan ciertas moléculas, ciertas partículas, y entonces se dan cuenta que no actúan como una masa, digamos, concreta, sino que actúan como si hubiera 1,000,000 de posibilidades, como si fuera un estado acuoso en el que se están comportando. Y entonces hacen olas, cuando los lanzan, hacen olas. Pero cuando los físicos tratan de observar por qué esa partícula que debería atravesar por una de 2 rendijas está haciendo estas olas, y ponen un observador, entonces la molécula se vuelve a comportar solamente como eso, como una partícula, y pasa por una de las 2 rendijas. Entonces, podemos observar cómo nosotros, creamos nuestra realidad a través de un punto de vista, porque así está conectado nuestro cerebro a través del sistema de activación reticular ascendente. Si tú y yo nos vamos a ver una obra de teatro o una película, tú vas a salir con una parte de la información y yo voy a salir con otra. Y dependiendo qué tan diversas son nuestro punto de vista, hay veces que parece que fuimos a ver 2 cosas completamente distintas. Es más, los que estamos ahorita aquí, podemos salir de aquí y todos vamos a tener una experiencia completamente diferente de la entrevista, porque hay filtros. Estos filtros son los que yo he programado. Okay. Entonces, si yo programo mi mente para decir, todo me pasa mal a mí, adivina qué, todo te va a pasar mal. ¿Por qué estás buscando? A tu mente tú le estás mandando un comando. Es tan sencillo como esto. Si en este momento contamos cuántas cosas de color rojo hay en el espacio, te invito a que lo hagas. ¿Cuántas cosas de color rojo ves? ¿En el espacio en este momento? Ajá, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Listo, cierra 8. los ojos. 8. ¿Cuántas cosas de color blanco viste? ¿De color blanco? Ahí está la situación. Exacto. Y te invito a ver, hay muchas más. Porque así funciona el cerebro. El cerebro solamente se puede concentrar. Es un gran ejercicio, ¿cierto? 1, 2, 3, sí. Y solo pude recordar. Solo vas a ver aquello la etiqueta de aquí que dice 1 más 1 igual a 3, el fondo blanco. Sí, el cerebro en lo que te enfocas. Es un gran ejercicio, me gustó. Es un gran ejercicio. Y cuando tú te das cuenta que eso estás haciendo todos los días, sales a la calle y dices, ay, no, es que yo no soy capaz de... Listo, eso es lo que le estás pidiendo a tu cerebro. Cuenta cuántas veces yo no puedo hacer X cosa. Y puede estar la oportunidad de tu vida aquí. El otro día les estaba diciendo a unos chicos que están en el taller de prosperidad conmigo, les digo, no sé si les ha pasado, pero en el momento que a mí me pasa, digo,
¿qué caramba estás programando en tu mente? Vas caminando junto a alguien y alguien se encuentra un billete al lado de ti y tú no lo ves. Entonces, en ese momento puedes decir, ¿qué es lo que yo estoy programando? ¿Y qué es lo que el otro se está permitiendo ver? Entonces, a nivel cerebral lo estamos haciendo, pero a nivel cuántico, si te das cuenta, van engarzados. Yo lanzo esta idea a lo que está allá afuera y entonces estas partículas comienzan a comportarse como yo les estoy pidiendo que se comporten. Mi cerebro lo está recibiendo y lo estoy creando en el cuántico. Entonces puedes crear... Mira, me pasó una cosa bien chistosa un día y mi hija me decía, ¿ya de qué te sorprendes? Tenía yo mucha hambre, mucha hambre. Íbamos a un restaurante de comida china y me paso la calle. Y entonces voy como, ay, pero yo tenía tantas ganas de ir al restaurante, ya me pasé, y ahora hay para ir para allá. No sé si has ido a Querétaro, pero tiene una organización interesante. Entonces, el pasarme esa calle me implicaba 15 minutos para darme la vuelta. Y de repente digo, bueno, listo, me voy a ir a la avenida, y entonces de la avenida y voy pensando en qué es lo que voy a hacer, y cuando me doy vuelta a la avenida, estoy en la calle a la cual me había pasado. Y entonces, claro, mi cerebro hace esto como tratando de entender. Y le digo a mi hija, pero ya nos habíamos pasado, pero estábamos ya a 500 metros de... Y voltea y me dice, ¿ya de qué te sorprendes? Y esto te pasa todo el tiempo. Pero claro, me he permitido y le he dado oportunidad a mi mente de que vea otras cosas. Otro ejemplo. Estoy grabando un día una historia y les digo, si el sol está aquí y se ve un atardecer de este lado, y les digo, ¿qué es lo que está de este lado? Y hago esto. Y me dice una amiga, solamente a ti te pasa. Y le dije, no, nos estaba pasando a todos los que estábamos conduciendo por ahí. Pero ¿por qué no lo vieron los demás? Mientras ellos estaban pensando en cómo iban a pagar la tarjeta de crédito, cómo iban a esconderle a la esposa el mensaje del amante, cómo iban a decirle que iban a otro lado, que se habían peleado con un compañero del trabajo. Mientras estaba pasando eso por su mente, yo estaba poniendo atención. Aquí la cosa es dónde estás poniendo atención. ¿Dónde está poniendo atención cada uno? Porque al final todos pudieran estar realizando la vida que quieren. Sí. Pero te has puesto una serie de trabas y bloqueos que realmente eres tú el que lo está generando. Si al día de hoy le empiezas a hacer preguntas distintas a tu cabeza, como ¿qué tantas oportunidades puedo observar el día de hoy para generarme una nueva posición social? O para generarme un nuevo grado de conciencia, o para evolucionarme, les puedo asegurar que al final del día van a regresar con la cabeza en otro nivel. No vas a poder creer todo aquello que vas a poder observar si tú comienzas por preguntarte algo distinto. ¿Cómo reprogramas tu mente? A través de preguntas. La mente se programa siempre a través de preguntas. ¿Qué preguntas te haces? Yo personalmente, sí. ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor? ¿Qué más puedo observar? ¿A dónde más puedo llegar? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo servir más a los demás? ¿Cómo puedo apoyar de otra manera? ¿Cómo puedo ser una persona más íntegra o más capaz para poder hacer lo que vine a hacer? Pero necesitas estar... Mira, es más, cuando estás enfermo, si tú te preguntas... Hay un aclarador, le llaman, de Access Consciousness, y ojo, no he estudiado Access, pero hay un aclarador muy poderoso que comienza diciendo qué moléculas se tienen que mover para que yo... Y haces el enunciado ahí. Y es... Mira... Lo compartí la semana pasada. Me habla una doctora, una médico que vive en Bogotá. Y me dice, mi pareja le salió una cosa que estoy segura que es cáncer. Y me mandan las fotos de la pareja. Y entonces le mando el aclarador. Y le digo, dile que lo haga justo antes de dormirse. Ya cuando se está quedando dormida. Y estaba juntando dos técnicas. Ah, no, que se le olvidó, no sé qué, han de haber dicho esta mujer y sus chamanerías. Al siguiente día me dice, sí, ya hoy lo hace. Y entonces le escribo al segundo día y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, se le redujo a más del 50%. Y entonces empiezas a observar cómo hay unas capacidades que tenemos los seres humanos. Habemos varias personas que hemos hablado de esto. Me tocó tener al bicho 3 veces. La primera vez bajo miedo, y me fue muy mal. La segunda vez bajo la comprensión de que la vibración energética en miedo era lo que alimentaba todo esto. Sí. Y entonces empiezo a entrar en un estado de amor total. 2 horas meditando en acordarme de todos los momentos más hermosos que más amor me habían generado. En 2 horas yo ya no tenía el bicho. 2 veces. ¿Qué es el bicho? El ese bicho. El que no se menciona. ¿Cómo
pandemia. ¿Ah? El de la pandemia. Ah, ok. ¿Y con eso se te quitó? ¿Por la Sí, vibración? 2 horas. Puedes hacer modificaciones tan grandes. Me ha tocado participar, ojo, no lo hago yo, pero me ha tocado participar en cirugías astrales y es impresionante lo que sucede antes y después. ¿Qué es una cirugía astral? Cuando hace cuenta como una cirugía, pero nadie te abre, nadie nada. Algo parecido a lo que hacía Pachita, pero Pachita se abría a la gente con el cuchillo del monte. Sí. Pero te pueden hacer cambios de órganos, te pueden hacer modificaciones de órganos. En especial la que participé, que fue algo que me llamó mucho la atención, esta chica ingresa al hospital por un problema en el páncreas, muy, muy grande. Ella, estudiante de medicina, su mamá, enfermera. Y entonces me hablan y me dicen, oye, está en urgencias. Ya había ingresado varias veces ese año, entonces yo dije, listo, va a estar bien, no te preocupes. Pasan 3 días y me dice, cada vez está peor. Se está inundando por completo. No la podemos hacer que drene los líquidos. Y me comenta, tiene inundados los pulmones. Y le pregunto yo, ¿quién a su edad tuvo el mismo problema? Okay. Y me dice, su papá se cayó al río. Y le dije, está repitiendo por memorias celulares lo que vivió el papá. Vamos a apagar esas memorias. Las apaga y al otro día me dice, ya no tiene absolutamente nada de esto, ya se le fue la inundación, pero sigue con el problema del páncreas. Y es muy grande, y es muy grande, y es muy grande. Y empiezan a colapsar todos sus órganos. Esto ha sido de lo más complejo que me ha tocado observar. Sí. Y digo, listo, vamos a hacerle un análisis de 7 cuerpos. Vamos a observar en cada uno de sus cuerpos, en el cuerpo mental, emocional, en el físico, en el espiritual, en el energético, en el álmico, dónde está alojado esto. Y lo hago con apoyo de una representante y me dice, tiene algo muy feo. Y yo, muy feo, sí, pues sí, está enojada. Ya hablé con ella y me dijo, ya estoy harta de estar en el hospital. Y me dice, no, hay algo más feo. Y entonces le digo, listo, vamos a pedirle eso feo que se vaya. Honestamente, Jorge, y honestamente para todos los que nos están escuchando, yo dije, esto es una vacilada. O sea, no puede ser que una entidad pueda dañarte de esa manera. Total, hacemos la expulsión, se puede decir, del espíritu. Sí. Y hablo con esta chica, me dice su mamá, está dormida ahorita, se me está acabando la batería, déjame ir a cargar el celular. Entonces va corriendo y la despierta. Y le dice, oye, ¿qué crees? Gwen me acaba de contar esto, el otro, no sé qué. Y la veo despertar, Jorge. Yo tenía 2 horas de haberla visto en videollamada. Y ella ya estaba así de, ya no soporto, ya estoy muriendo, qué horror. 2 horas después, cuando la despierta su mamá, la veo despertar cual la bella durmiente. Y le dice a su mamá, ¿cómo te sientes? Y le dice, mejor que hace años. Yo dije, ¿qué es esto? Al otro día la sacaron de emergencias para por fin pasarla a piso. 4 días después la dan de alta, pero el páncreas estaba abierto. Entonces había que cerrarlo porque estaba en estado de cómo comienza, como en un feto, no se cerró nunca. Y entonces ahí es donde una de las cirujanas que tenemos en Arcanos dice, pues listo, me aviento la cirugía, nos metimos otros 5 a acompañar la energía y la cirujana en Mérida, yo en Querétaro, la mamá en Bogotá, la hija en Bogotá, y había otras 2 personitas que estaban conteniendo, creo que una en Monterrey y la otra creo que estaba en Estados Unidos. Y ahí había una personita en Panamá. Sí. Se arregló el páncreas de la chica. Así. ¿Es de lo más raro que te ha tocado ver? De los casos más fuertes que me han tocado ver. ¿Qué es la medicina ancestral y para qué sirve? Hablamos de la ayahuasca, de la psilocibina, bueno, ahora también hacen sapo. Todo este tipo de medicina lleva a la persona a una conciencia superior, apaga la mente egoica, apaga todos los paradigmas que nos hemos hecho. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas empiezan a ver otro tipo de cosas, empiezan a tener otro tipo de experiencias. Sí. Este tipo de medicina ha sido utilizado mucho tiempo, pero parece como que se puso de moda ahora, como que está bien visto, como estamos todos en una onda más espiritual y más abierta, parece como que ahora está bien visto estarlo haciendo.
¿Qué sucede? Que las personas no lo están utilizando para lo que es. ¿Qué significa esto? A lo mejor nunca he tenido una experiencia más allá de mi propia mente y estoy completamente bloqueado o bloqueada. Listo, vivo una experiencia así y me permito saber que puedo. Y entonces, ¿qué hago? Comienzo a meditar, un ejercicio más energético, más espiritual. Pero ¿qué hace la gente? Nos volvemos flojos. Somos muy flojos, Jorge. Los seres humanos somos muy flojos. Ponerme a meditar diario, mejor me voy cada vez que se me antoje a hacer otra experiencia de estas. Y no se dan cuenta que la medicina son ellos. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora yo les llamo pasones espirituales. No, me fui a hacer ayahuasca, es más, me voy cada 15 días a hacerlo. O sea, estás tratando de mostrar que eres una persona muy espiritual cuando en realidad lo único que quieres es ir a aventarte un viajezote. Pero todos esos químicos los podemos tener dentro de nosotros. O sea, todos son activables dentro de nosotros. De hecho, eso es lo que hace Joe Dispenza a través de sus campamentos y congresos y demás. Sí. Pone a la gente a meditar para alcanzar esos niveles. Pero está dentro de nosotros. Lo que hace el LSD, lo que hace la droga que tú quieras, tenemos esa capacidad nosotros y vive dentro de nosotros. Y lo podemos utilizar a nuestro antojo. No necesitamos estar correteando algo más. Me pasó algo en Medellín. Estábamos haciendo algo que se llama retiro de implantes. Y yo no sabía que una de las personas que estaba ahí trabajaba con psilocibina, es maestra de psilocibina. Cuando termina el proceso, me dice, llevo 13 años siendo maestra de psilocibina y jamás había vivido una experiencia así. No es porque lo haya guiado yo, es porque ella se lo permitió. Y los niveles que puedes alcanzar son brutales. Nos ha tocado conocer otros planetas, conocer seres de otras conciencias. Nos ha tocado treparnos a las naves, bajar de ellas, hacer este tipo de movimientos energéticos. ¿Con medicina o sin medicina? Sin. ¿Cómo lo logras? A través de la meditación. ¿Qué tipo de meditación? Puedes comenzar desde lo más simple, pero hay muchos tipos de meditación. La verdad es que es una con la que te sientes confortable. Puede ser desde una meditación guiada que te puedes encontrar en YouTube. Nosotros en Arcanos todos los días 5:30 de la mañana meditamos y nos van acompañando en una meditación guiada en vivo. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces te vas permitiendo vivir esas experiencias, pero ya no solamente cada 15 días o cada mes o cada 6 meses que voy a ir a encontrarme con la medicina. Te vas descubriendo siendo la medicina tú. ¿Qué es lo más impresionante que has visto en una meditación? Hay muchas cosas. En una me recordé, yo creo que la más fue cuando me recordé antes de decidir llegar a esta encarnación y observar a tantas personas que dijeron, yo me la rifo y me voy a aventar para que todos los que no han querido despertar en ese planeta lo logremos esta vez. Porque van 52 ciclos, Jorge, de que el planeta ha tratado de pasar por este proceso evolutivo y no lo hemos logrado. ¿A qué te refieres con 52 ciclos? Hay ciclos del planeta donde de repente somos reseteados y vuelve a comenzar la humanidad a volver a intentar desde el principio poder llegar a esa capacidad y ese concepto de poder elevar su frecuencia, de poder elevar su conciencia. Eso se lo he escuchado a Eckhart Tolle. Él habla mucho de eso, que estamos al final de un ciclo, en nuestros talleres, y que si no despertamos o no elevamos la frecuencia de la conciencia, nos va a cargar el payaso nuevamente a la humanidad. Y lo habla mucho. Ahí estamos. Y ahorita estamos en el filito, ¿eh? O sea, estamos como entre pasamos el examen o no lo pasamos. Pero requiere que desaprendamos y a la gente nos da pánico desaprender. No queremos soltar el personaje que ya sabe quién soy, con qué cuento, qué es mi realidad. No lo quiero soltar porque luego, ¿qué voy a hacer? Cuando hablamos de este tipo de temas, Wendy, sucede una cosa que yo me he dado cuenta. Yo, particularmente hablando, tengo, creo que alrededor de unos 6 a 8 meses donde me he abierto, ¿sale? Mi mente se ha abierto a aprender nuevas cosas, a entender más este tipo de situaciones, ¿no? Que si los viajes astrales, que si la meditación, que si el tema de la chamanería, el tema de la espiritualidad y sobre todo desde la apertura de no juzgar, ¿va? No creo que haya cosa peor que el que cree que tiene la razón, ¿no? O el
el dueño de la verdad. El católico es católico y los cristianos son malos porque no creen en la Virgen y no creen en los santos. Y el cristiano que dice es que estás mal porque... Y el testigo de Jehová y tú, Wendy, estás mal porque crees en estos viajes astrales. Entonces, el juzgar y el señalar, yo me he clavado más con la parte del entendimiento. Hay que tratar de entender todo y al final creo que hay un concepto para mí que no sé qué tanto tenga que ver con la frecuencia o la conciencia. El amor es el camino. El amor es lo que hace que mueva Totalmente. todo. O sea, tú lo decías, yo me sané en vibración, en los momentos de amor y creo que está ahí. Pero, ¿por qué hay personas que cuando hablamos de estos temas, yo ya sé la respuesta? La mayoría de la gente ama estos temas y dice, wow, órale, le hubieras preguntado esto. Y otra gente, eso no sirve, bla, 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 bla. Y lo preguntábamos hace un momento, ¿no? Que tiene que ver con la frecuencia. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo una persona que duda, que no cree, que es incrédulo, que esto no sirve, cómo se puede abrir? O sea, si está escuchando y llegó hasta este punto y quiere resonar, ¿cómo empezar a abrirse? ¿Cómo empezar a entender y juzgar menos? ¿Qué podrías decir? Hay una canalización justo en Medellín donde decían, les llamamos los hermanos pleyadianos, que se conectan continuamente, y decían, cuando tú empieces a darte cuenta que estás teniendo un juicio, y ojo, por juicio no estamos hablando de enjuiciar, sino simplemente una idea concreta. Date cuenta que cada idea que tú tienes concreta te está poniendo en un lugar donde te estás limitando. No tienes la capacidad de observar desde otros puntos de vista. Cada juicio te lleva a ese punto de vista que al final es un paquete de información. Sí. Y ese paquete de información genera una densidad. Esa es una dimensión. Nosotros que hablamos mucho del pasar a la quinta dimensión es esto, es tener la capacidad de pararte en diferentes puntos de vista para observar desde diferentes lugares y poder vibrar en distintas vibraciones. Ahora, regresando a la pregunta, ellos dicen, date cuenta que al estar tú enjuiciando o juzgando un algo, te estás limitando. Esa es una. Y dos, si quieres salir de ahí, pregúntate, ¿y si no? Wendy es una tarada, habla de puras tonterías. ¿Y si no? ¿Y si lo pudiera observar desde otra perspectiva? ¿Desde dónde lo observaría? Y entonces te empiezas a dar cuenta cómo todos estos años que has vivido te las has pasado enjuiciando. Al vecino, es que el vecino es bien chismoso. Y te preguntas, ¿y si no? Es que el otro me está tratando de tirar el negocio. ¿Y si no? Es que el otro está viniendo a lastimarme. ¿Y si no? ¿A qué vendría? ¿Para qué me lo estoy encontrando? ¿Qué es lo que tengo que aprender de aquí? ¿De qué otra manera lo puedo observar? Entonces, cuando tú te abres, volvemos a las preguntas, cuando tú te abres a preguntarte cosas nuevas, entonces comienzas a poderte parar en otros lugares. Pero ojo, y esto va para todos. Antes de que nos empiecen a tirar bolas rápidas en la entrevista es, date cuenta que cuando tú estás enjuiciando algo, estás solamente hablando del mundo interno que tienes. Estás hablando de tus emociones, de tus pensamientos, de tus ideas, de tus dolores, de tus heridas. Entonces, más que juzgarnos a los que estamos acá, te estás balconeando bien feo. Estás evidenciando tu mundo. Y al final, cuando tú tienes la capacidad de observar lo que observas, sí, te sales del observador. Pero ¿por qué estoy pensando eso? Ya no estoy aquí, ya estoy en otro lado con la capacidad de verme desde afuera y empezar a entender que puedo ser un observador más amplio, más capaz, más integral, más puro, más lleno, más amplio y que no necesito estar viendo desde aquí, que realmente me puedo parar en cualquier lado. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar lo que nosotros decimos u observar lo que estamos observando, comienzas a darte cuenta qué es lo que está dentro de tu mundo, cuál es la realidad que tú te has creado. Porque al final, la realidad va a ser lo que alcances a ver desde donde estás parado. Y desde ahí puedes decidir si me quiero sentar de aquel lado o no me puedo sentar de aquel lado, pero me aperturo. Jorge, ¿qué estás viendo? Porque yo no sé qué hay atrás de mí. Y entre los dos podemos empezar a observar el espacio completo. Pero si yo me voy a cerrar a decirte, no, Jorge, ¿cómo que me estás diciendo que atrás de mí hay X cosa?
en ese momento ya no me estoy dando la oportunidad de poner la imagen completa. ¿Qué es una canalización? ¿Qué es una canalización grupal? ¿Y cómo funciona? Una canalización, todo el tiempo estamos canalizando. El cerebro, para quien crea que es, les tengo malas noticias, para quien crea que solamente es una caja de información donde toda la información pasa aquí adentro, no sucede así. El cerebro funciona igual que nuestros celulares. Es decir, hay una parte que está dentro del cerebro, pero hay otra parte que está enviando información y recibiendo información. Ese enviar y recibir es la canalización. Y lo puedo hacer de múltiples maneras, a través de sueños, a través de meditaciones, pero también ¿te ha pasado que de repente dices, ay, no sé por qué algo me dice que no me vaya por ahí o que no debería tomar tal decisión? Estás canalizando de un estado de conciencia más grande, que no está solamente acá. Este es chiquitito, o sea, este alcanza a ver una partecita de la historia y claro, si trato de entender desde acá, de repente me hablan de cosas que para mí no tienen sentido porque este no lo puedo entender. Entonces, este tipo de intuiciones son canalizaciones o de repente cuando me llega información que digo, yo no sé cómo es que sé esto, pero solo sé que lo sé. Eso es un tipo de canalización. Estoy accediendo a la inteligencia general de todos, la famosa latiz o la famosa nube. Ahí estamos accediendo todos. Eso es una canalización. Hay dos personas que pues, nos dedicamos a estar bajando información porque pues, somos gente que no tenemos nada que hacer y entonces nos dedicamos a estar bajando esta información para nosotros y para otros y poderla poner al servicio. Y entonces comienza a ser más claro los mensajes, ya no solamente es no te vayas para la izquierda o háblale a tu mamá o ya empieza a ser una información mucho más completa. Cuando lo hacemos en grupo pasa justo lo que decíamos antes. Yo me siento aquí y entonces yo estoy bajando la información desde esta frecuencia en la que estoy ahorita sintonizada y tú estás desde allá hasta la frecuencia que te está correspondiendo por el nivel de conciencia que tienes. Y cada uno de los que estamos aquí nos ponemos a recibir esa información y al final podemos unir la información, unir las piezas para ponerle pies y cabeza a lo que está sucediendo. ¿Qué rol juegan las frecuencias y cómo usarlas? Todo. Todo es frecuencia. Hay un video que me encanta y una y otra vez lo menciono de un señor asiático y está pegándole a un diapasón. Y hay otro diapasón que está al ladito y una cosa colgada. Y entonces se le pega y le pega y le pega y te están marcando a qué frecuencia está cada diapasón y no le pasa absolutamente nada. Entonces él cambia de diapasón y agarra otro diapasón que está a la misma calibración del que está al lado. Sí. Sin tocar el otro, empieza a resonar y el otro empieza a vibrar y le empieza a pegar al péndulo que está colgado. Entonces, cada una de las frecuencias, hay una pirámide del Dr. Hawkins que es muy importante que observen, que habla de las emociones y cómo cada emoción tiene una resonancia distinta. Por eso es que de repente cuando entramos a algún lugar donde hubo algún conflicto, sin siquiera hablar, entramos y decimos... Se siente la vibra. Sí, ¿qué pasó aquí? Nadie te ha dicho nada, no has visto la cara de nadie, pero sientes, porque es esa frecuencia. Entonces, todo el tiempo estamos nosotros viviendo, resonando con personas que están en la misma frecuencia. Por eso es que mucha gente, cuando comienza este camino del despertar, muchas personas se alejan, porque ellas estaban en otra frecuencia y tú acabas de moverte a una frecuencia distinta. Y eso les da mucho miedo. Porque dicen, me voy a quedar solo. Y ese es un pensamiento tan básico humano. El humano sabe que no es el animal ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el más agresivo, o sea, en el mundo animal somos de lo menos hábil. Entonces, ¿qué sucede? Que sabemos que nuestra capacidad está en los números. De repente me van a dejar solo, me voy a morir. O sea, ya no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué sucede? Trato de mantenerme perteneciendo para no entrar en ese estado de sentir que ya no hay más para mí. ¿Qué es lo que en ese momento tenemos que entender? Que así como estás dejando a esas personas que estaban en la frecuencia anterior, vas a encontrar del otro lado personas que vibren en la misma frecuencia que tú. ¿Es cierto que nuestra frecuencia puede influir en nuestra salud mental y física? Claro. Las células tienen agua. O sea, somos más de 70% agua. Nuestros cuerpos son agua. Y ya ha sido constatado por un montón de experimentos, no os voy a hablar del de Masaru Emoto, pero hay otros que han estado haciendo donde el agua reacciona a estas vibraciones. Hay un experimento
donde empiezan a poner imágenes y agua sobre las imágenes. Congelan el agua y el agua replica la imagen. No a la perfección, sino como una interpretación de la imagen. Ok. Con el de Masaru Emoto es más en el tema de hablar y sentir. Hablo y siento amor y digo te amo y el agua reacciona de una manera. Y digo te odio, eres horrible y el agua se manifiesta de otra manera. Entonces, cuando yo comienzo a entender que el agua va a replicar el estado vibracional en el que estoy, en ese momento puedo empezar a cuidar lo que siento. Porque si yo estoy pensando cosas horribles de la otra persona, no solamente estoy dañando el campo energético del otro, primero me estoy dañando a mí, primero estoy dañando a mis células. Hay una personita, no me acuerdo de su nombre, pero analiza la cara y dice, en los primeros años de vida tenemos la cara que nos heredamos. Sí. En la segunda tenemos la cara que hemos desarrollado y en la tercera etapa de nuestra vida tenemos la cara que merecemos. Sí. ¿Cómo es que vamos mostrando eso a través de lo que nosotros sentimos? Hay gente que la ves y desde lejos dices, uy, se ve que aquí nadie le pasa una flor, porque estamos representándolo todo el tiempo. Y eso que vemos en la cara está pasando en todos los niveles. Por eso la biodescodificación habla de tantas cosas tan importantes. No es la única forma de entenderlo, porque no solamente la parte emocional, hay muchas otras cosas que juegan en estos 7 cuerpos que tenemos, pero sí explicar una gran parte de cómo lo que piensas y sientes está cambiando la estructura molecular de tu cuerpo. ¿Cuál sería la frecuencia más importante? Lo dijiste hace rato, la frecuencia del amor. Pero no el amor romántico, Jorge, porque dentro de todas las cosas chistosas que nos hemos decidido o cosas interesantes que nos hemos decidido creer, es que el amor solamente puede ser un amor hacia otra persona y no entendemos que es una frecuencia, va mucho más allá de una emoción. Es más, si pudiéramos medir lo que Jorge piensa que es amor y que te pudiéramos llevar a sentirlo y lo que Wendy cree que es amor, ni siquiera se parecería. He hecho este experimento con personas donde les digo, dibuja dónde se siente el amor y de qué color. Unos lo sienten en las manos, otros lo sienten en los pies, otros lo sienten en el abdomen. Con frecuencias diferentes lo explican diferente. Pero realmente la frecuencia del amor va mucho más allá de lo que hemos creído que es. No es lo que siento por un hijo, no es lo que siento por unos viejitos que están agarrados de la mano en la calle, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una capacidad creadora, lo explicaste hace rato. Y va mucho más allá de lo que hemos creído que es. ¿Cuáles son los 7 cuerpos que mencionaste hace un momento? El mental, todo lo que proviene de nuestras ideas, el cuerpo emocional, que son emociones y sentimientos, el cuerpo supraconsciente, que son todas las sensaciones donde viven todas las memorias celulares, ya sea de nuestros ancestros o de vidas pasadas, el cuerpo energético, que tiene que ver con chakras, con el aura, con la energía kundalini, el cuerpo álmico, que es nuestra alma, o el cuerpo evolutivo que le llaman los seres del sol, el cuerpo espiritual, que es el espíritu que está más pegado a la fuente, y este hermoso cuerpo biolográfico llamado cuerpo físico. Y todos se están proyectando sobre este cuerpo. O sea, realmente lo que nosotros vivimos aquí es la proyección de todo lo demás. Por eso es que se puede identificar cuando alguien está a punto de enfermarse antes de que se enferme. Y esto se hace en un montón de prácticas. O sea, uno es nosotros a través del diagnóstico de luz de 7 cuerpos, pero también lo hacen los biomagnetistas, pero también ya hay máquinas cuánticas que lo miden y te dicen, estás a 3 de enfermarte de esto y tú ni siquiera lo has sentido, ya está en tu resonancia, ya está en tu campo. Claro que lo puedes frenar, por supuesto. Si lo trabajas desde antes, ni siquiera te va a suceder. ¿Cómo puedo trabajar o cómo puedo frenar una enfermedad? Cuando tú tienes ya el conocimiento de que algo está a punto de llegar y no ha sido detonado, ojo, es que hay origen y detonante. Entonces, esto se originó cuando yo tenía 2 años, por un miedo, pero no se ha vuelto a detonar. Pero está ya tan cerca porque no lo he trabajado, ya se está acercando tanto a ser detonado por el primer miedo que llegue, que en cualquier momento con que yo me espante porque a lo mejor siento que voy a chocar, lo voy a detonar. Y en ese momento
va a repercutir en mi salud. ¿Cómo podemos equilibrar y armonizar nuestros cuerpos energéticamente? Pero antes de que me contestes, quiero pedirles a ustedes, familia que nos están escuchando, el 90% de las personas que ven estos episodios no están actualmente suscritos a YouTube. Una estadística que YouTube nos menciona. Así que les voy a pedir de favor que se suscriban, que activen la campanita para avisarles de todos los episodios. ¿Cómo nos podemos equilibrar? Hay un ejercicio que se llama calibración de cuerpos, donde tú visualizas. ¿Has visto estas pinturas de santos y de ángeles donde tienen un circulito arriba dorado? Claro que sí. ¿Y nunca te has preguntado Laura. qué es? ¿Laura? Es una aureola. Y esa aureola nos sirve para regular nuestros cuerpos. Entonces tú puedes observar cómo esa aureola baja a diferentes distancias y vas pudiendo regularla para que vaya calibrando cada uno de tus cuerpos. Tiene una diferencia de apertura, una diferencia de distancia inclusive de tu cuerpo, una diferencia de qué tan rápido se mueve, si se mueve para la izquierda o se mueve para la derecha. Lo hace solita, pero tienes que solicitarle que recalibre. Un día háganlo cuando tengan un dolor de cabeza y soliciten, por ejemplo, que se recalibre su cuerpo físico, que se recalibre su cuerpo mental o el cuerpo emocional y van a ver qué es lo que pasa. ¿Qué prácticas diarias recomiendas para fortalecer nuestro sistema energético? Bueno, uno es que se limpien. La limpieza de los baños con sal es, o sea, los que nos bañamos con sal nunca más lo volvemos a dejar de hacer, que es literalmente utilizar sal, lo puedes utilizar en la mano y te la pasas por el cuerpo para limpiar. Al final, la sal es un excelente conductor de electricidad. Entonces, cuando lo estás ocupando junto con el agua, se lleva cualquier otra cosa que pues, sea una disrupción en tu campo energético. Okay. Otra de las cosas puede ser la calibración que les estoy comentando. Ya si se quieren adentrar más, pues ya los invitamos al grupo de Arcanos para que puedan conocer de esto. Pero también el poder estar haciendo mantras, por ejemplo, estos mantras que tienen que ver con cada uno de los chakras también ayudan muchísimo. El famoso Om, el Ram, el Yam, o sea, puedes ir reequilibrando tu cuerpo energético a través de mantras, a través de sonorizar. O sea, cuando tú vocalizas y empiezas a generar un campo vibratorio, mueve todo tu campo energético. Entonces, esa es otra de las formas. Meditaciones, por supuesto, sueño, pero un sueño reparador, no te duermas con el celular al lado porque al final te va a dañar. ¿Qué es Arcanos? Arcanos es un grupo de conciencia con personas que hemos entrado igual con muchas preguntas y entre todos hemos ido armando un espacio fuera de juicios, donde desde el amor nos compartimos diferente tipo de información y comenzamos justo por limpiezas y aprender a limpiar y proteger nuestro campo energético y nuestros cuerpos. Y algo que no nos gusta, que es poder observar al ego y reprogramarlo desde otra perspectiva. Desde ahí empezamos y bueno, el viaje después se vuelve enorme porque encuentras tu misión de vida y comienzas a vivirla, a acomodarla en un proyecto que realmente resuena con tu alma. Y bueno, de ahí nos seguimos para el real los temas que tú quieras y a comprendernos desde un montón de formas. ¿Y qué son las premoniciones? ¿Y cómo afectan en nuestra vida cotidiana? Y sabes que esto te lo pregunto porque yo creo, a ver si no me regañan de andar diciendo yo esto, pero yo siempre he sentido que tengo como ese dono, como ese talento de las premoniciones. Yo siento, mi equipo, mis amigos me lo han dicho, o sea, tú ves cosas. Es algo que me dicen, tú ves cosas, yo va a pasar esto. O sea, he presentido, no sé ni siquiera si es una premonición, fallecimientos de familiares, le he atinado a 4. Temas de, puta, te van a chingar. Hay cosas que son muy evidentes que, a ver, es lógico. A ver, si no te cuidas, o sea, no es como... Pero hay unas cosas que yo mismo me asusto, que digo, puta, se va a morir... A veces hasta me asusto. Se va a morir un niño en la familia. Que no mames, o sea, ¿cómo esto? Los niños quieren, o sea... Y me duró el pensamiento como una cosa muy loca. No sé si a alguien más le ha pasado, o sea, si alguien que nos está escuchando ha sentido esto, digo, déjenme en los comentarios la palabra premonición para sentir empatía si es que te ha pasado.
Y una sobrina de mi esposa en Mochis acaba de ser mamá y bueno, se complicó el nacimiento y todo, estuvo en terapia intensiva, incubadora, bla, 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 y falleció en 2 semanas, ¿no? Y si yo digo, ay, cabrón, o sea, ¿por qué lo pensé o no lo sé o es intuición? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso de las premoniciones? ¿Cómo se siente? ¿Es una loquera de uno o algo? Pero mi mamá lo tenía, ¿sabes? Mi mamá supo cuando se iba a morir mi papá Santiago, cuando se murió Molita Clemencia. Ella decía que se le movía la cama 3 veces y a los 3 días se murió. Yo cuando mi mamá me platicaba eso, te digo que yo me he abierto más. Esto yo jamás, ¿no? Soy abogado, yo empresario, ¿cómo voy a andar yo platicando en un podcast de negocios de esto, no? Pero he aprendido más. Y te lo pregunto genuinamente porque me genera mucho. Yo mismo estoy aprendiendo. O sea, ¿por qué existen las premoniciones y por qué hay gente que siente y otra que no siente? Lo hablamos hace ratito, pero lo primero es, y se aparece tu guía ahí atrás. Eh, y te quiero compartir esta canalización porque te está diciendo, dile que no le duela, que no necesita el dolor dentro de esto que ve y que no te sientas culpable de lo que alcanzas a observar. Porque lo que va a hacer, y ahora tienes un coro celestial atrás de ti. Hay mucho, mucho amor de parte de tus guías hacia ti. Y quieren que sepas, primeramente, esto va primero para ti, que el camino, la elección del alma de cada una de las personas con las que has podido tener esta información, sus caminos ellos los habían decidido y eran puntos claves en la evolución no solamente de ellos, sino de las personas allegadas. ¿Sí? O sea, el caso, por ejemplo, de esta Peque era ya un contrato entre las almas de su mamá y de ella, de lo que tenía que suceder para que cada una evolucionara. Te dicen, ve más allá de la culpa, observa más allá de la culpa, porque hay muchas cosas y me piden que te recuerde de cuando estabas en esta premonición que tú sentías que era una visión de lo que está sucediendo al día de hoy contigo, en tu espacio, en tu vida. Y te dicen, ¿te acuerdas cuando lo estabas alcanzando a ver? Sí. Porque todo está pasando al mismo tiempo, Jorge. Si volvemos a la historia de estamos dentro de un cerebro, no es que la idea del lado izquierdo no se complemente con la del lado derecho porque sucedió la del izquierdo, ya no está sucediendo la del derecho, o porque le llegó primero esta neurona, ya porque le llegó a esta no lo estaba pasando. Todo está pasando al mismo tiempo. Por eso se habla mucho de las famosas líneas paralelas del tiempo, porque todo está sucediendo. Y me voy a algo muy básico. Cuando nosotros recordamos algo que nos generó, por ejemplo, mucho enojo, si yo te digo, Jorge, ¿te acuerdas la última vez que te enojaste así horrible? Sí. ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Cómo te sentías? ¿Dónde estabas? Sí. ¿Lo puedes empezar a sentir? ¿Cómo en ese momento? No. O sea, me acuerdo y digo, hijo de su puta madre, o sea, Eso. sí, sí, Porque estamos tocando esa línea del tiempo. sí, Y hay algunas veces que recordamos algo y nos entra, por ejemplo, mucho miedo, pero era el miedo de ese momento. sí, O nos da mucha tristeza como nos dio tristeza en ese momento. sí. Porque no ha dejado de pasar. Si ya hubiera pasado, no tendríamos acceso a esas sensaciones y a esas emociones. De hecho, les digo que hay una frase muy bonita que me ha adjudicado, pero no es mía, no soy tan sabia ni tan inteligente, que dice, la creación o las ideas, el estado creativo, son memorias futuras, que era lo que te estaban hablando ahorita tus guías. Ok. Las memorias pasadas son parte también de lo que está sucediendo. Todo está sucediendo al mismo tiempo. Vean por ahí la película de Interestelar, me gusta mucho cómo lo plasman. Entonces, Puta, es buenísima esa película. A mi socio Manuel le encanta, la ha visto como 5 veces también. Es que, o sea, es una pasada. Entonces, es justo como si estuvieras en atrás de ese librero. Y entonces Jorge está alcanzando a ver diferentes espacios, diferentes lugares y para qué se está conectando con las personas
¿Cómo conectar con nuestros guías espirituales y con otras dimensiones? La meditación es el camino más rápido, o más bien más permanente, no más rápida. ¿Todos pueden ver o no todos pueden ver? Claro, todos podemos ver, absolutamente todos. ¿Cómo saber si la información que recibes en una canalización es Bien, confiable? qué buena pregunta. Se necesitan hacer filtros, porque ojo, cuando hay varios puntos que tenemos que observar. Uno, hay un emisor, hay un medio y hay un receptor, igual que en una comunicación normal. Entonces, ¿desde dónde estoy canalizando? ¿Con quién me estoy conectando? Sí. ¿Con qué parte de la inteligencia me estoy conectando? Si empiezas a escuchar gritos, groserías, maldiciones, ojo, ¿con qué te estás conectando? Sí. Hay personas que llegan y me dicen, no, es que me dicen que te vas a morir, o que fulanito, pero en un estado de terror, no es un estado de información. Entonces, desde ahí tienes que filtrar y preguntar, ¿esto lo estoy percibiendo desde un estado de amor? ¿Lo estoy percibiendo desde un estado de evolución? Si no es así, pido que se vaya. Okay. Y se tiene que ir, porque no hay nada más fuerte que el poder del libre albedrío. Si es un estado de evolución, de luz, de amor, que es en el más alto bien de todos los involucrados, pues entonces adelante, me recibo a lo que se vaya a entregar. Hay una frase muy poderosa que es la ley de la verdad, verdad, verdad universal. Cuando tú repites 3 veces verdad, en ese momento filtras que todo lo que llegue a ti no venga contaminado. ¿Cómo se hace? Así, por la ley de la verdad, verdad, verdad universal, solicito que lo que se me muestre ahorita sea lo que yo necesito escuchar para mi más alto bien. Entonces, podemos empezar a hacer esos filtros para que aquello que me está enviando la información sea lo que yo creo o lo que yo necesito que me esté enviando la información. El segundo es el medio. En este medio, siempre van a haber seres, información, energía, entonces por ahí se puede contaminar la información. Cuando yo la recibo, yo también la contamino a través de mis paradigmas, de mis juicios, de mis necesidades, todo lo que tú quieras. Entonces, al final yo tengo que validar. Hay algo que le llamamos testeos. Sí. El famoso péndulo, las varitas de radiestesia, pero también hay testeos kinesiológicos, que esos, pues bueno, se conocieron desde los años 70. Entonces, puedo siempre testear si la información que estoy recibiendo es la que debo de estar recibiendo, la que creo que tiene que ser. Entonces, ahí es donde yo puedo ir tachando esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, es desde dónde está llegando, lo filtro para que realmente venga. Hay gente que me dice, vi al Maestro Jesús, pero me dio muchísimo miedo. No, te aviso que no era. Entonces, voy filtrando lo que estoy recibiendo desde donde lo recibo, lo filtro acá a través de comprender que se puede contaminar aquí y finalmente termino de filtrarlo a través de los testeos. Es súper importante. Hay un montón de canalizadores que pasan cosas, o sea, de verdad los escucho y digo, échale tantitas ganitas, o sea, ¿con quién te estás conectando? Sí. Cualquier ser que te quiera infundir miedo no es para tu más alto bien. Nunca. O sea, si tú empiezas a percibir cosas que te están dando miedo, no es para tu más alto bien. ¿Vale? Y otra cosa súper importante, volviendo a las primeras preguntas. Si todo el mundo o toda la creación está sucediendo al mismo tiempo en diferentes posibilidades, yo puedo decidir qué posibilidad tomar. Entonces, si me está llegando una información y en ese momento considero que no es en mi más alto bien, puedo solicitar y cambiar. Hay una técnica muy bonita que me enseñó mi hermanito Dani Villagrán, especialista, pero súper especialista en sueños, que es cuando tú sueñes algo que no quieres generar, regrésate, cierra tus ojos otra vez, ya que te despertaste, regrésate a esa escena y cambia la escena, cámbiala por otra cosa. Okay. Y en ese momento tú empiezas a proyectar una realidad diferente, pero eso lo puedes hacer con todo. Si lo que estoy canalizando en este momento no es en mi más alto bien, solicito se muestre de esta otra manera. Sí, que llegue el aprendizaje, porque todo llega para que aprendamos, pero que llegue de una manera menos dolorosa. Y listo. Wendy, mi segundo libro se llama Llama la Atención. Aprende a construir la herramienta más poderosa de los negocios, tu nombre. Es un libro de marca personal que habla de cómo construir tu reputación, tu credibilidad, cómo aumentar tus ventas, producto de construir una marca personal, ¿no?
¿Qué consejo me puedes dar? Me gusta hacer esta pregunta a la audiencia y a ti. Y es, ¿qué tip o consejo me puedes dar de marca personal que hayas implementado en tu vida? Tu marca personal siempre tiene que resonar contigo. Siempre tiene que ser algo en lo que tú creas, sin importar lo que otros digan. Okay. Esa parte de ti de la cual no puedes jamás dudar y que te hace ir el día que dices, no me quiero parar, oye, ya no puedo más, eso que te hace moverte tiene que estar dentro de esa marca personal. Y desde el otro día te iba a decir, la primera vez que te vi y que vi 1 más 1 igual a 3, por acá hay unos seres que han estado duro y dale que te diga que 1 más 1 sí es igual a 3, pero también es igual a 1 y es igual a infinito. ¿Por qué infinito? Porque las posibilidades son infinitas. ¿Qué significa para ti cuando escuchas o ves 1 más 1 es igual a 3? ¿Qué se te viene a la mente? Que siempre podemos ser más que la suma de las partes aisladas. Podemos impactar más allá. Bueno, y me gusta hacer esta pregunta siempre para cerrar este episodio. Es una analogía. Si te ponen una cámara con traductor incluido y te dicen, tienes 1 minuto para dar un mensaje al mundo, radio, televisión, todos los medios de comunicación, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? Cree que lo que estás haciendo el día de hoy es vital para todo lo que nosotros estamos viviendo. Es vital para el mundo. Cada cosa, cada dolor que has pasado, cada tropiezo con el cual has caído, cada persona con la que te has encontrado, es vital para todo lo que los demás estamos viviendo. No pases nada, nada lo hagas poquito, nada lo minimices. Todo tiene un para qué. Y tu experiencia está ayudando a que los demás podamos evolucionar sin tener que pasar lo que tú ya pasaste. Cada uno de nosotros es parte de esta conciencia completa. Me gusta. Agradezco mucho que hayas venido a Gracias, Sinergéticos, gracias, Wendy. gracias. Para las personas que no te conocen, que quieren saber más de lo que haces, de tu proyecto, de todo, ¿cómo pueden buscarte en redes sociales? Me pueden encontrar como Coach Wen, Ábalos Oficial, así estoy en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y también pueden buscar Arcanos Vibrando si se quieren unir al grupo y conocer un poquito más de todo lo que hacemos, encontrar respuestas o compartir sus dudas con todos los demás. Bueno, acuérdense que compartir es bueno. Mándenle este episodio a la mayor cantidad de personas que ustedes consideren prudente. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por suscribirse, por activar la campanita, por dejar su like, su comentario y por hacer que este proyecto siga creyendo tanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Wendy. Gracias.